Hola Adrián, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Soy un Hola a peludo. todos los que nos están mirando, escuchando, etcétera. Bienvenidos al cuarto programa de esta 10ª temporada de El Opio de las Masas. Les contamos que, bueno, este programa, como ustedes sabrán, se emite los miércoles a las 19 horas por nuestro canal de Twitch y se graba y luego eso se sube a YouTube y ahora también a Ucast. Y de ahí se puede escuchar en las principales plataformas de podcast. Pero lo que pasó la semana esta semana es que por alguna extraña razón técnica seguramente alguien metió mano porque estábamos diciendo algo que lo comprometía, pero el programa, la grabación del video tuvo un problema y la primera parte quedó todo roto. Así que, bueno, no queríamos ni no subirlo, ni dejar de subir el programa porque había estado bueno, ni tampoco subir algo que estuviera empezado sin contextualizar al principio. Así que decidimos hacer esta pequeña introducción que vamos a hacer ahora acerca del tema del programa. Que el tema del programa es, como verán en nuestra máscara, que es publicidad digital y capitalismo de vigilancia. Y es un tema importante por muchas cosas. La primera es porque constantemente estamos viendo publicidad cuando estamos en la web y en internet, porque la publicidad es, si no la principal, una de las principales fuentes de recursos para las empresas relacionadas a internet. Y porque además, un poco en relación a los temas que hemos venido trabajando este año, en particular a partir del primer programa, que hablamos de la posible compra de Twitter. O sea, posible compra porque aún no hay ninguna concreción de la compra y porque en realidad pareciera como que Elon Musk está hasta incluso buscando una excusa para retractarse. Y bueno, y una de las razones por las que podría no comprar Twitter sería porque al no saber cuántos usuarios son reales, o sea, personas reales, y cuántos usuarios son bots, no podría tener claro cómo monetizar Twitter mediante la publicidad, justamente, ya que la publicidad está orientada a que la vea gente, a los que auspician no le interesa que lo vean bots. Desde luego hay quienes están diciendo que en realidad esto es un intento de manipular el precio de las acciones, ya hay una acción legal contra él de parte de un grupo importante de accionistas actuales de Twitter. Y bueno, ya hay un montón de asuntos en el medio, pero la cuestión es que es una buena oportunidad para hablar de esto, que además es un tema que, bueno, a los dos, pero a Adrián sobre todo le interesa hace bastante tiempo y que viene trabajando con bastante interés y que, bueno, es algo que da para mucha discusión, ¿no es así, Adrián? Sí, claramente es el negocio, el modelo de negocios de Internet y de eso vamos a hablar un poco hoy, porque lo que empezó simplemente siendo una simple venta de ads, de publicidades, se convirtió en lo que más o menos nos domina hoy en día y que hace las cosas que logra hacer, como por ejemplo, ¿no? Em, nada, modificar nuestras acciones en base a los posteos que podemos ver en las redes, en base a esa publicidad que nos llega, digamos. Así que vamos a hablar de algo que al principio empezó como eh, nada, el modelo de negocios que al principio incluso no existía en Internet y que ahora eh, todas las críticas que se le pueden hacer a Internet, en realidad se está entrando en las críticas a este modelo de negocio y a qué punto nos ha llevado. Exactamente. Digamos que cuando hablamos de la influencia de la publicidad, y esto es algo que hablamos efectivamente más adelante en el programa, nos referimos a que de hecho la publicidad cambió la propia forma, o sea, modifica la forma en que funcionan las plataformas. Por lo tanto, si las plataformas funcionan de determinadas maneras, y eso está relacionado con la publicidad, claramente la publicidad y la forma en la que funciona la publicidad en Internet afecta nuestras vidas de una manera que tal vez a otra gente no se le ocurriría, ¿no? El caso de los contenidos de odio, el caso de contenidos conspiracionistas o de negacionismo sanitario o climático, por ejemplo, eso no se puede separar del funcionamiento de la publicidad y por eso también
nos parece importante. Entonces, como vos decías, digamos que el asunto empieza porque Internet no tenía, cuando surge Internet no tenía modelo de negocios. La enorme mayoría de las empresas de Internet, de hecho, de las .com no facturaban. De hecho, no tenían ingresos, digamos, lo que se llama ingresos legítimos, que es ingresos propios por su actividad, sino que en realidad lo que estaban haciendo era salían, conseguían un par de accionistas, cotizaban en bolsa, conseguían gente que pusiera plata, y bueno, y en un momento estalló la burbuja de las .com a fines de los 90, y cuando estalla la burbuja de las .com, eso lo que significó es que en realidad hubo una concientización de parte de los accionistas de que ahí toda esa cantidad de empresas que estaban muy valoradas en realidad no tenían una capacidad real de hacer dinero. Y sobrevivieron algunas pocas. Y entre las que sobrevivieron estuvieron algunas de las más importantes de ahora. De hecho, una de sus supervivientes es Google, que actualmente es capaz que la empresa más importante del mundo y sin duda una de las más importantes, ¿no? Y entonces no es menor, ¿no? Pero lo que pasó ahí fue que, sin embargo, hubo miles de empresas que, como no lograron esa idea de crecer para después monetizar, que era un poco el objetivo que tenían las empresas en esa época, como no lograron eso, o no lograron, simplemente no tuvieron la suerte de tener los accionistas correctos, o no supieron hacer el cambio desde el modelo de crecimiento al modelo de monetización, bueno, no pudieron sobrevivir. No, es que, por ejemplo, en 1996 el CEO de Viacom, Ed Horowitz, decía medio despectivamente que el Internet aún tiene que cumplir su promesa de éxito comercial. ¿Por qué? Porque no hay modelo de negocios. Eso decía en 1996 y en realidad era así. Al principio se empezó a vender publicidad. AOL, por ejemplo, ofrecía su internet en base a suscripciones, pero también contaba con publicidades que era parte de su ingreso. Y nada, y en ese momento se hacía como te imaginas que se hace en una revista o cualquier tipo de periódico, lo que sea. Representantes de ventas van y te venden la publicidad en el lugar, en los banners y todo eso en el modelo digital, ¿no? Pero nada, se vendía publicidad a pie. Sí, de alguna manera. Que la publicidad era en general publicidad que en aquella época todavía la gran mayoría, prácticamente todo el diseño web había que hacerlo a mano. Cuando digo a mano había cosas automatizadas, pero no era como sucede ahora en casi todos los sitios web, que en realidad la página se genera en el momento que yo entro. Sino que en realidad la página estaba escrita y el código había que ponerlo, y bueno, entonces vos comprabas en esta página y en realidad toda la gente que entraba ahí veía las mismas publicidades. Bueno, entonces en 1998 surge Google y bueno, empiezan a surgir los motores de búsqueda antes, digamos, que nada, empezaron a surgir por la necesidad de esa internet creciente y la forma de explorarla y buscarla. Y entonces, la cuestión de que obviamente internet era un espacio no solo que no estaba mapeado, como se dijo en su momento, sino que era muy suelto, ¿no? Y había muy poca conexión. Digamos que inicialmente la red era solamente la red técnica, ya que la mayoría de los sitios ni siquiera se enlazaban mucho entre sí. Claro, entonces, bueno, surgen esos motores de búsqueda y para que la publicidad funcionara en esos motores de búsqueda, para eso se necesitaba automatización. Entonces ahí se empezó a automatizar ese rústico modelo de negocios de venta de publicidad online, básicamente. Entonces ahí fue cuando Google creó AdWords. Y eso más o menos hizo que explotara el mundo en base a lo que generó, a los resultados que generó. Pero sí, más adelante vamos a contar un poco las dos ideas que unió Google para generar este tipo para generar AdWords y lo que fuera, y lo que eventualmente se llamaría publicidad programática, que es justamente una de las
modelos publicitarios que más invierten en Internet. Para el 2018, si no me equivoco, había una proyección, si no me equivoco, de que para este año la inversión en publicidad programática iba a ser del 88% del total de la inversión de publicidad digital. Sin embargo, los números más actuales, que son del 2021, que salieron ahora en abril de 2022 del IAB, dicen que es para Estados Unidos esto, la publicidad programática fue del 89% de toda la publicidad. O sea, estamos hablando de que es superó la expectativa cómodamente. Sí, y que además la guita fuerte está ahí. Claro. Que es, bueno, un poco de lo que vamos a hablar en todo este programa. La idea no es hacerlo de vuelta, sino introducir un poco, pero sí vamos a hablar de un libro en particular que sí fue un libro que me pasó el peludo un día. Me dijo, dado que yo estaba interesado en temas de publicidad online y estaba en un proyecto que tenía mucho que ver, me pasó un libro que efectivamente fue escrito para mí, que se llama Subprime Attention Crisis: Advertising and the Time Bomb at the Heart of the Internet, que bueno, está escrito por Tim Wang, y habla justamente bueno, el subprime es como el término que se usó mucho en el problema que hubo en 2008. Entonces habla de cómo los mercados, el mercado de la bolsa de valores de Estados Unidos se metió en el negocio de la publicidad online, y además se generó una burbuja similar a la burbuja del 2008. Entonces este libro relata un poco de dónde viene todo eso y por qué se fue generando de la forma que se fue generando. Y spoiler alert, tiene que ver con que las personas que fueron generando estos mercados venían desde el universo de la economía y de la bolsa, y no tanto de internet en sí, o de ingenieros que sí tal vez generaron el código, pero el modelo de negocios sí se fue creando a través de estos actores. Por ejemplo, bueno, la persona que manejaba las publicidades en AOL era alguien que no había tenido experiencias con nada de computadoras en los últimos 5 años. Y de ahí para adelante, en realidad, sí se fueron. Sí, porque luego pasa economía. Exactamente. Luego esa gente además va pasando de una empresa a la otra, que es algo muy común. Y bueno, entonces vemos como, si bien hubo un aspecto técnico importante que resolvió muchos de los asuntos, en realidad el modelo de negocios un poco tuvo que ver con la capacidad técnica para resolver cosas, pero también tuvo que ver con la llegada a lo que hoy llamamos Big Tech, de un montón de gente que en realidad venía justamente de las finanzas. Exactamente, y ahí se empezaron a generar cosas como esto: publicidad programática, subastas en tiempo real, ad exchange, y otros términos más que la idea no es de decirlos todos ni explicarlos todos. La idea en el programa no iba a ser esa, no lo fue, pero sí dar como un pantallazo de que este es como el modelo de negocios de Internet, el gran modelo de negocios de Internet. Y queríamos mostrar estos autores, este que mencioné y algún otro más que vamos a hablar en el correr del programa, que muestran cómo el mercado de acciones de Estados Unidos se metió mucho en este modelo de negocios, y cómo además hay una especie de burbuja que podría explotar en cualquier momento al respecto. Exactamente. Y bueno, Adrián, creo que hicimos una buena introducción, un buen resumen de lo que había sido los primeros 20 y tantos minutos del programa. Y bueno, si te parece, ya vamos con todo al programa.
Vamos arriba, nos vemos. Exactamente. Nos vemos ahora mismo que sigue el programa. Ahora. La operación de publicidad en AOL venía del mundo de la publicidad de Nueva York y no había tenido experiencia con nada de computadoras, por ejemplo. Claro. Después, justamente en 98, 2000, por ahí, empezaron a salir estos buscadores que en realidad justamente empezaron a salir por la necesidad tipo por el crecimiento exponencial que tenía Internet y por la necesidad de tener herramientas que justamente te dejaran explorarlo de alguna forma o encontrar cosas en Internet. Y eso iba a alterar básicamente ese negocio para siempre. Porque nada, la forma de hacer que la publicidad funcionara en esos motores de búsqueda era la automatización. Hasta ese momento capaz que no sabían cómo, no sabían cómo hacerlo, pero fue a partir de ese momento que se empezó a pensar en esa automatización. Y ahí fue donde Google empezó con crear AdWords, que en realidad era un producto que lo que hacía era dejar a que los advertisers, digamos, la gente que quería publicitar, promocionara lo que ellos querían publicitar al lado de los resultados de búsqueda. Entonces, nada. Y ahí era donde combinó estas dos cosas que les quería contar. Que la primera era algo que adaptó de un competidor anterior que se llama GoTo, que era nada, un competidor de Google, que otro buscador, sí, que tenía las subastas, digamos. Entonces lo que hacía era que gente ponía plata para subastar sus espacios, digamos. En los casos de búsqueda era tipo, según las palabras, ponías tu apuesta para que aparecieras primero, digamos. Si eras el ganador ibas a aparecer primero, digamos. Eso obviamente lo que hacía era maximizar las ganancias en cuanto a la publicidad generada. Y lo otro era ¿cómo se llama esto? Lo otro que hizo Google era un algoritmo que justamente aseguraba la calidad o sea, la calidad de entregar esa publicidad a la persona que se lo entregaba, digamos. O sea, como un algoritmo que hacía maximizar justamente las ganancias y como que hacía maximizar el rate de conversión a los que publicitaban, digamos, ¿no? Digamos que ahí hay un problema que no es nada menor, ¿no? Y que tiene que ver con la... Tiene que ver con la... Uno de los grandes problemas que hay siempre con la publicidad, que es que uno hace la publicidad, la pone, pero tiene que asegurarse que llegue a usuarios a los que esa publicidad le interese. Y ese era el gran problema que el modo AOL de publicidad no resolvía, porque si nosotros vamos a poner la publicidad a mano y va a ser más o menos la misma para todos los usuarios, es verdad que yo puedo tener 53.000 millones de vistas, pero en realidad si yo estoy vendiendo no sé, si yo estoy vendiendo cantimploras a gente que no le interesa, o sea, que no usa cantimploras, no tiene mucho sentido. Y ahí es donde entra un poco lo que hace Google, que es que justamente, y no lo hace solo Google, pero algo que es importante que hace Google, que es uno de los elementos de innovación importante de Google, que le permitió posicionarse, que fue que justamente definía la publicidad que te colocabas según tu búsqueda.
Lo cual justamente tenía un poco ese objetivo, ¿no? Supuestamente te iba a poner resultados que por ahí te podían interesar y que te llamen la atención. Sí, y eso cambió el mundo y cambió o sea, lo que para Google no iba a ser justamente su em, fuente de entrada más importante, en realidad la combinación de las subastas y de los ajustes vía métricas de calidad, que al final era eso lo que te daba AdWords, nada, transformó a Google en una de las empresas más que más ganancias tenían en el siglo, básicamente. Y toda esta infraestructura sí fue creada por alguien que estudió ciencias de la computación en Stanford. Y de hecho, cuando debutó AdWords, como que la gente del equipo de ventas de Google lo vio con preocupación porque justamente incluso Larry Page era el que decía que quería deshacerse del equipo de ventas directamente, como que quería hacer ese cambio, digamos. Claro, porque si eso está automatizado, en realidad, digamos que si eso está automatizado, también se automatiza el proceso de compra de la publicidad y no tenés un equipo que está yendo y dice, no, mirá, te interesa esto, te interesa esto. Sí, ahí empezó a crearse ese modelo de negocio. Sí, seguro. El paradigma es absoluto. Entonces, claro, esto es un mercado, un marketplace. Lo que creó Google fue este comienzo de mercado de la atención, en donde vos como usuario dabas tu atención y la gente apostaba o tiraba, subastaba tu atención, ponía plata para que vos vieras esos resultados. Y así más o menos empezó todo. Ahí Google lo que hizo fue empezar a llamar a economistas para manejar este tipo de marketplace, digamos, básicamente. Entonces, nada, se empezó a crear esto que obviamente se asemeja y se empezó a construir en base a los mercados financieros. Es simplemente eso, empezó a parecerse a un mercado financiero. ¿Cómo es? ¿Qué más? Estoy leyendo alguna línea más del libro. No, pero está bueno señalar, ¿no? Cuando decimos que se pareció a un mercado financiero, justamente tiene que ver porque digamos que los mercados financieros justamente funcionan con micro, o sea, transacciones constantemente, en todo momento. Ya no funcionan con que yo voy y compro un pedazo de tu empresa ahora, esta semana, o estamos negociando un mes a ver un precio, sino que hay constantemente transacciones por pequeños pedacitos de las empresas y que justamente en el caso de la publicidad lo que pasaba es que por ahí vos estabas, en lugar de que vos ibas y hacías como sucedía antes y como, bueno, aún sucede con los medios principales, que va un agente de cuentas y dice, hola, sí, mirá, te quiero comprar, tomá, te quiero vender un acuerdo de 6 meses, un mes, de no sé, 3 meses, un año, sino que acá vos vas y decís, bueno, quiero tantos prints, quiero tantas apariciones que así cortitos se hacen en el momento y se hacen por 3 mangos, o sea, que le permitía también no nos adelantemos porque a pequeños, sí, no, claro, sí. no, sin adelantarnos, pero yendo a por qué se justifica esa metáfora de la que vos hablas, ¿no? Que me parece que es muy acertado. No, por supuesto, pero a lo que voy es que todavía ni empezamos, ¿viste? O sea, es el principio, pero lo que se viene después. No, es una locura. Lo que se viene ahora en un rato. Pero por eso, pero ese fenómeno, ¿no? De esas transacciones a pequeña escala, ¿no? En la cual, porque eso permite, en el modelo de AOL, digamos, el almacén de poroto, capaz que se le complicaba auspiciar. Pero cuando vos estás podés comprar un par de cositas chiquitas, ¿no? Un par de ads chiquitos así, para gente que busca, no sé, sos un almacén en Barrio Sur. Y que cuando alguien ponga almacén en Barrio Sur le aparezca tu coso, es algo que puede pasar. No es algo que se hace más fácil. Entonces, a mí también hay un cambio, ¿no? Un cambio incluso en los posibles clientes.
y como comentan ahí en el chat que está bueno, es que es cierto que existían resellers también, es verdad. Que justamente lo que hacían era... También era como que al principio el negocio era híbrido, ¿no? O sea, había departamentos de comercial, había gente que trabajaba en intermediario, pero como que estaba empezando a cambiar. Sí. ¿Qué más iba a decir? Bueno, que en el 2002 en Google entra... ¿qué te iba a decir? Que Hal Varian entra en el 2002 en Google, quien eventualmente se convierte en el Chief Economist, y es el que se lo define como el padrino del esfuerzo de la publicidad allá en Google, y que él vería o managería un proyecto para crear como una... la publicidad de las búsquedas de palabras, el equivalente al stock market. O sea, perdón que lo estoy medio lo estoy leyendo en inglés y lo traduzco como vuela, pero sería Search Word Advertising Equivalent of Stock Market. O sea, literalmente en esa época justamente estaban entrando personas del mundo de la economía, y lo que querían era esto que hicieron, que es un mercado parecido al mercado de las acciones de Nueva York, pero con publicidad y atención. Y ahí es donde nada, empezó a pasar todo lo que luego pasó. Pero esto es como el comienzo. En realidad ahora, y era algo que como que no quería adelantar al principio, pero hablé de publicidad, publicidad programática, y es básicamente esto, pero en tiempo real. Entonces, ¿qué te iba a decir? La publicidad programática hace que esas auctions, esas subastas, pasen en 0,1 segundo en el momento que vos estás entrando a un sitio web. Entonces, lo que se hace es justamente agarrar toda esa data y nada, en 0,1 segundo se resuelve qué es lo que vos estás viendo. Pasa mientras se renderiza. Y para eso hay un montón de conceptos que no sé si los voy a tirar todos o voy a explicar algunos. Capaz que está bueno explicar una cosa que capaz que no todo el mundo sabe, y es que en realidad al principio, un poco es algo que comentamos, ¿no? Pero al principio de la web uno escribía todo lo que aparecía en la web y era siempre la misma, a menos que uno le cambiara el código. Pero cuando un cambio que empieza a darse, que se empieza a dar en realidad medio rápido, ¿no? Es el hecho de que las webs ya no estaban totalmente escritas, sino que las webs estaban compuestas de partes, y cada sitio, cada página, no es que ya estaba toda armada de antemano, sino que se armaba en el momento que yo iba a entrar. Y a veces se armaba en función de cosas que yo le había puesto cuando entré. No sé, me pregunto una serie de datos y yo lo pongo y ahí me genera un sitio, y otras veces se armaba en función de otras cosas. Y en este caso, justamente lo que se hacía es que se armaba en el momento. Quiero decir que el encabezado, como pasa en un sitio, ustedes entran a la mayoría de los sitios ahora, y cuando van a entrar, en ese momento, el navegador entra y bueno, y el server resuelve y dice, bueno, este es el encabezado que estaba por acá. Acá tengo este pedazo del sitio, acá tengo este otro pedazo, y bueno, y también tengo esta publicidad, que esta publicidad está en un server de Google, ¿no? Digamos, ¿no? Pasa eso, ¿no? Cuando uno va a entrar a un sitio, no es que el sitio ya está todo hecho, como, yo qué sé, puede pensarse, o como puede pasar también, pero no siempre. No es que el sitio está todo armado, sino que el sitio se arma, digamos, a demanda de un navegador, de un cliente de navegador que entra al sitio. Entonces, ahí cuando hay una publicidad, justamente lo que pasa es que ahí sí está, dice, acá hay una publicidad, pero no dice cuál es. Entonces, cuando vos entras, si justamente vos estabas dentro de alguno de estos sistemas de publicidad programática, en el momento que entrabas, se daban esas microtransacciones, que ahora vas a explicar vos,
Pero que, nada, pero mientras acabo de explicar eso, en el momento que entras, ahí es que se resolvía toda esta microsubasta, con lo cual, claro, la velocidad con la que funcionan las transacciones en automatizadas en internet permitía que fueran en tiempo real en una cuestión de, como decías vos, una decena o una centésima de segundo. Sí, 100 milisegundos. O sea, una décima de segundo, o sea, es nada. Sí. ¿En qué íbamos? Sí, en realidad es eso, oferta en tiempo real, real-time bidding, y era básicamente eso. Vos al entrar a un sitio web, se le manda un request al ad exchange, digamos, con la información del sitio y de tu data, digamos, de la data que se tiene de las personas, de la persona que está entrando. Entonces, eso se machea contra advertisers, digamos, contra gente que está ahí para publicitar. Y nada, entonces ahí entra como una competencia entre todos esos y las coincidencias de criterio, digamos. Entonces, el ad te aparece ahí en esa cuestión de 100 milisegundos. Entonces, el real-time bidding supuestamente te ayuda a que haya un mejor targeteo técnicamente, y te ayuda a que la publicidad sea vendida antes de tiempo, digamos, como que justamente te empezás a comprar paquetes, y vos después dejás que el algoritmo y ese ad exchange y lo que sea que funcione por ahí haga su magia, digamos. Y básicamente es eso. Nadie te sabe explicar bien qué tan buena es esa magia. Entonces, nada, eso es lo que empezamos a experimentar todos, de que entras a un sitio y luego entras a ver algo de Mercado Libre, y luego en todo el resto de internet, cada vez que te aparece una publicidad es la de Mercado Libre, porque hubo un real-time buying, digamos, un real-time bidding que hizo que Mercado Libre ganara y se te apareciera la publicidad ahí en tiempo récord. También para eso digamos que es fundamental algo de lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero también, y es que es el microperfilamiento que hacen las plataformas, sea que las hacen de nuestras cuentas específicas, o que las hacen de nuestro IP, o que las hacen de las cookies que nos dejan en la computadora cuando entramos a un sitio. Claro. Entonces, ahí hay otros temas, que es un ad exchange, o intercambiador de publicidades. ¿Cuál es la diferencia con una network? Una network son otros dos conceptos importantes. Ad exchange es donde los publishers, o sea, publishers vendrán a ser los lugares donde se publican las publicidades, o sea, son los que... Sí, los sitios. Las ofertas, lo que tienen claro, exactamente. Es donde ellos se encuentran con las publicidades o los advertisers, las personas que están publicitando. Y son los que justamente se hace un acuerdo sobre el precio para mostrar esos ads. Funciona como el stock market, digamos, pero para publicidad digital. Es lo mismo, pero con publicidad digital. Entonces eso es como que está en el medio de la publicidad programática en ese ecosistema. Y después están los demand side platform y los supply side platform, que también son como justamente el lado del advertiser y el lado del publisher en este caso. Entonces, nada, todo esto que no estoy explicando del todo bien, ni la idea es hacer toda una clase específica de cómo funciona la técnica, es lo que hizo que en realidad
antes existiera personas de ventas que hacían ese tipo de ventas, y ahora en realidad se convirtió en eso que es ahora, que justamente va todo el mundo y puede poner publicidades y poner un montón de guita en algunos tipos de publicidad, y después dejar que la publicidad programática haga su magia. Esto, como dije al principio, en realidad, como no quería mencionar la publicidad programática, no lo dejé tan claro, pero va creciendo año a año. La publicidad programática en el 2018 estaba proyectado que para el 2022 llegara o finales de 2021 llegara al 88% del gasto de publicidad en general, de publicidad digital. Y en realidad esa proyección se quedó un poco corta, porque el número real para Estados Unidos es alrededor de 89,1, con 2 o con 3 por ahí, o sea que es un poco más incluso. Y esto es lo que nos domina de alguna forma, porque es el gran modelo de negocios de Internet. Es lo que justamente mueve todo lo que nos ha movido todo este tiempo en Internet, ya sea Google, ya sea Facebook, ya sea en menor medida Twitter, que es justamente lo que está en discusión por esta supuesta compra o no de Elon. Lo hablábamos el primer programa, el CEO de Twitter hacía una defensa sobre este modelo de negocios, sobre la publicidad, y como sobre este tipo de herramientas como Twitter serían imposibles sin el modelo de negocio que estamos describiendo ahora, que en realidad es esta especie de mercado de acciones, pero de atención, que se fue creando justamente por cómo se fue haciendo en base a lo que Google fue creando, y por la cantidad de gente que fue agarrando Google, empezó a probar con estas publicidades, y en realidad para hacerlo para los motores de búsqueda lo tuvieron que automatizar de alguna forma, y empezaron con AdWords, y eso se potenció en lo que se potenció. Más adelante vamos a ver cómo justamente ciertas personas que estuvieron en esa etapa de AdWords de Google se mudaron para Facebook, y ahí empezaron a hacer de las suyas en Facebook, justamente por la cantidad de metadata que Facebook empezó a tener. Digamos que sí. No, creo que íbamos a decir lo mismo. Ese es un eje central. No, pero justamente que el hecho, cuando Facebook, por cosas que vamos a hablar más adelante, pero cuando Facebook entra también con todo y adopta este modelo de negocio, casi enseguida, lo que termina pasando es que eso es todavía más radical, porque en realidad Facebook ya no solamente tenía un montón de información de nuestra navegación, sino que además Facebook tenía un montón de información de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces y ahí se da esa situación en la cual actualmente Meta y Alphabet son las dos empresas que dominan casi absolutamente el mercado estadounidense y en general el mercado mundial. Sí, la verdad es que sí. Es lo que el Internet corporativo que existe ahora es en base a este modelo de negocios. El que Ed Horowitz se quejaba que no existía, bueno, después de eso, 2 años después empezó Google, entonces, unos años después empezó AdWords, y después se fue al demonio con Facebook. Y bueno, en eso estamos. Pero este otro libro, el de Subprime Attention Crisis, nada, primero recomendarlo porque es increíble, la verdad es muy bueno. Segundo, nada, hace esa comparación, y luego supongo que ya en el bloque que viene vamos a empezar con la parte de... la parte del crisis Sí, ahí va, exacto. La parte de, bueno, al principio, y creo que lo que contamos hasta ahora es un poco el modelo de negocios, capaz de falta explicarlo de una forma más técnica, pero para que se entienda va por ahí. Esa publicidad programática es básicamente
está inflada en base a, a esos algoritmos que al final terminan siendo machine learning e inteligencia artificial, que definen en milisegundos qué publicidad te aparece o no. Eso empezó con Google, siguió con Facebook, pero en el proceso se fue armando a través de economistas más que de gente de ciencias de la comunicación, de ciencias de la computación. Más allá de que obviamente la gente que codeaba sí serían coders, programadores, pero sí el modelo y la forma de armarlo se proyectó desde los mercados de acciones de Estados Unidos, porque la gente que lo fue armando fue esa misma, digamos. Entonces buscaban maximizar esa ganancia y lo fueron haciendo como de esa manera, tratando de replicar a imagen y semejanza los mercados que ya conocían y que daban pila de guita. Si te parece, Adrián, me parece que esto es un punto central, ¿no? Eso que hablaban, ¿no? Cómo se juntaron el Wall Street, ¿no? Con la ciencia de las computadoras y justo además en el momento de la inteligencia artificial, en un momento, digamos, que fueron justamente... Bueno, Microsoft también, pero Microsoft, Google y Facebook fueron las tres grandes empresas que le pusieron mucha bomba a la inteligencia artificial en su momento. Y bueno, se juntó esto, la gigante cantidad de información, de datos, de microdatos que las empresas tenían de los usuarios. Y bueno, como todo eso se juntó con el modelo de Wall Street, que todos sabemos lo que es, ¿no? O sea, no es necesario explicarlo, las millones de nocividades que introduce, y bueno, para generar lo que es el modelo económico que mueve a algunas de las principales empresas del mundo. Si te parece, Adrián, con eso está como ideal para ir a un corte. Es como un me parece. Momento. Y bueno, nos vamos a un corte justamente con un gameplay. Tenemos muchos gameplays hoy muy, muy copados y bueno, nos vamos a un corte con un gameplay de nivel FASO del primer día que estuvo Pokémon GO disponible en Uruguay. Quiero señalar una cosa sobre el primer día que estuvo Pokémon GO disponible en Uruguay. No sobre el primer día, pero en general sobre la primera semana. No recuerdo si fue el primer día, pero creo que fue segundo o tercer día. En aquel momento, 2016, nosotros hicimos un programa sobre Pokémon GO específicamente. Y bueno, no solo sobre Pokémon GO, sobre un montón de aspectos relacionados a Pokémon GO. Y justamente en ese programa una de las cosas que comentamos era la relación que había entre Pokémon GO y Google, porque en realidad estaba potenciado a partir de la base de datos de los mapas de Google. Entonces me parece que no es caprichoso, por más que en realidad fue medio que sin querer que elegimos este juego, pero ahora estaba pensando en eso. Voy a decir que en realidad... ¿Sí lo pensaste? Y sí, porque digamos que dimos vuelta los temas del programa y íbamos a mencionar algo al principio que justamente habla del Pokémon GO. Entonces, bueno, bien, entonces está bien, vamos entonces más adelante, vamos a volver a hablar sobre Pokémon GO. Viene el futuro, sí, exactamente. Viniste del futuro, exactamente. Así que bueno, vamos a ver ese pequeño gameplay. Lo que digo es que, sí, exactamente. Igualmente no lo puse por bueno, si no quería hacerlo eso. Yo estoy diciendo a todo el mundo, al peludo, y bueno, ahora le decía a No es Meteoro que yo ya los veo y no me gustan, así que por favor manden. Sí, manden gameplays, exactamente. No puede ser que solamente Nivel Faso y Rodri refritos. Sí. Exactamente, por suerte que Rodri igual, quiero decir que me viene debiendo uno hace un par de semanas y lo tengo esperando con ansia porque es un gameplay que quiero ver realmente porque es de un gran juego que no voy a spoilear, pero lo quiero ver. Ya vimos cómo terminó ese Turbo Túnel. Cómo se hizo ese Turbo Túnel en el Battletoads, que es algo satánico. Así que bueno, estamos con muchas ganas de que nos mande ese gameplay de ese juego que no voy a nombrar, aunque él lo nombró en el chat, pero la gente que no está en el chat no se entera. Así que bueno, pero vamos a ver ese Pokémon GO y ya volvemos. Y bueno, sigue el opio de las masas. Estamos hablando de publicidad digital.
Y ahora estuvimos hablando un poco de la historia, de algunos aspectos técnicos, ¿no? Hablamos de cómo fue ese cambio de las publicidades, llamémosle estáticas, no sé si diría estáticas, pero de modelos basados muy parecidos al modelo editorial, a el cambio hacia el modelo de la publicidad programática, que fue un cambio radical, que cambió básicamente el mundo de la publicidad y básicamente fue lo que permitió que las empresas de internet sean unas de las empresas más importantes del mundo. Y bueno, y eso, entre otras cosas, lo que permitió fue... O sea, lo que lo permitió fue este cambio. Pero bueno, como comentábamos un poco al principio del programa, esto no es tan fácil y hay algunas limitaciones. Y bueno, justamente un poco el objetivo de este segundo bloque es discutir eso. Nada, como discutir un poco ese modelo, como que plantear que tampoco no necesariamente funciona tan bien y que, como señalaba Juan, hay cierto nivel de burbuja también, ¿no? Sí, en realidad en el libro lo que discute es un poco eso, justamente que ese inventario de publicidad programática es medio burbuja y hace la comparación perfecta con lo que pasó en el 2008 con justamente esa crisis en los mortgages, porque justamente era algo muy similar, digamos. El problema del 2008 era que justamente se vendían paquetes, ¿no? En donde se hacían préstamos a un paquete de personas que supuestamente no tenían riesgo, o el riesgo era casi nulo. Entonces, pero lo que pasó era que justamente las personas que vendían esos paquetes estaban mintiendo y había un montón de riesgo. Entonces, las personas empezaron a dar cuenta. Porque además no solo era que vendían el paquete de las deudas, sino que en realidad mezclaban fragmentos de deuda, pedacitos de deuda de cada uno, y mezclaban deudas buenas con deudas malas y las vendían como si fueran de las buenas. Y entonces exactamente, ¿no? Se sacaban de arriba eso, ¿no? Entonces es un poco ese... Y entonces el modelo es bastante similar, no solo porque fue construido a imagen y semejanza, pero sino porque justamente ese inventario de publicidad programática no queda del todo claro de que realmente sea tan efectivo. Y ahí es donde empieza a aparecer como el fraude, digamos, y con números bastante alarmantes, digamos, y además con una no explicación de las personas que usan la herramienta de poder entender si realmente lo que están por lo que están pagando es por lo que realmente digamos, le cierra toda la operación. Digamos, ¿no? En ese sentido, que capaz que está como justamente para dejar bien clara esa comparación que hace Juan, es que así como los brokers de crédito hipotecario mezclaban, o sea, y mezclaban deudas que nada que ver y no te decían qué eran, lo que señala tanto Juan como Fau es que ahora no se sabe en realidad bien dónde están yendo esos prints. Digamos que por ahí hay muchísima de la publicidad que en realidad no se termina poniendo casi que hasta por ¿cómo es? Por descarte, ¿no? O pensemos en la cantidad de veces que entramos y vemos publicidades que nada que ver, ¿no? Yo me acuerdo de entrar a lugares y ver publicidades de cosas religiosas, a mí de cosas religiosas, o de productos que en realidad digo que no me generan ningún interés, o de la redundancia, o sea, mostrar 684 veces el mismo anuncio. Yo me acuerdo una vez que me compré, estaba buscando para comprarme unos cables de instrumento, y después que me lo compré, ¿no? Me apareció no menos de 3-4 meses seguidos las mismas cosas, y eso nos ha pasado a todos, ¿no? Y entonces en ese sentido esa información también es una información que no se le está dando al
al usuario, y en ese sentido como que hay... yo estoy dando los ejemplos que posiblemente son más cercanos a todos. Después hay otros miles de problemas que aparecen, ¿no? Y que en gran medida el tema es que, claro, el que compra la publicidad, por ahí, claro, al no saber a quién se le está... Al no tener buena información respecto a lo que está pasando, viene a funcionar parecido a esa deuda subprime. Exactamente, sí. Realmente pasa eso que no sabes muy bien. Entonces, bueno, hay una frase que supuestamente es conocida en el mundo de la publicidad, que es de un tal John Wanamaker, que una vez dijo algo como: la mitad de mi dinero gastado en publicidad está perdido. El problema es que no sé cuál es la mitad que está perdida y cuál no. Entonces, con la publicidad programática empieza a pasar eso de vuelta, de alguna manera. Vos metés un montón de plata en la publicidad programática en base a las narrativas de la inteligencia artificial y el machine learning como el sumum de lo digital y de la tecnología y la innovación, y dejás que lo dejas en las manos de esa inteligencia artificial. Y en realidad, nada, sí, obvio, se empiezan a hacer como es, auditorías de eso, y empiezas a ver que no. Primero que nada, tenés más que nada los adblockers, digamos, que en realidad justo estaba leyendo hoy, antes del programa, que Chrome va a hacer un cambio en sus manifiestos, digamos, para hacer las extensiones, así que podría llegar a ser una traba legal para ese tipo de extensiones, por lo cual los adblockers puede ser que se le estén haciendo una pelea legal. Solo a Chrome, no a Chromium, ¿verdad? Sí, no, yo supongo Chromium es al ser open source. Sí, supongo que solo a Chrome, porque no te leí la nota del todo, ahora no la sé de memoria, no está abierta, así que no lo puedo confirmar. Pero Chromium es por las dudas, es la base sobre la que está construida Chrome, que es Chrome es software propietario, pero el Chromium, que es la base sobre la que está construida Chrome, es un open source, y que es con el que se hacen muchos otros navegadores. Por ejemplo, Brave, que es uno que tiene nativo un montón de adblockers. Está hecho. Bueno, sí, en ese sentido, obviamente Brave no creo que entre en ese problema, pero sí los adblockers en sí. Así que sí, va por ahí. Y bueno, ahora en qué andábamos. Nada. Más allá de esa frase, tipo, que sería una forma de desestimar un poco de este problema, en realidad los números asustan, ¿no? Digamos, si hay miles de millones de dólares invertidos en esto, se busca el crecimiento constante de que cada vez se invierta más en publicidad, se está invirtiendo más en publicidad, pero a la vez están empezando a pasar ciertas cosas que hacen entender que justamente se podría llegar a una especie de pinchar esta burbuja, digamos, porque está empezando a pasar de que no solo los adblockers, que hay un estimado de el 42% de los usuarios de internet están usando adblockers, o sí, algún tipo de herramienta para eso. Entonces, nada, la mitad de los ads, o sea, la mitad del tráfico de internet puede ser que no esté viendo parte de esos ads que las personas están pagando por publicidad programática, digamos. Y después y otro fenómeno que tampoco es menor es que al mismo tiempo, con las políticas de la Unión Europea para informar sobre las cookies y para obligar a los sitios a permitirnos gestionar qué cookies se usan y cuáles no, se compromete un poco el sistema de recolección de datos y de traqueo del usuario, con lo cual también lo que pasa es que las empresas estas empresas que hacen publicidad programática tienen menos datos para cargarle a sus
a sus inteligencias artificiales, por lo cual hacen que la probabilidad de que en realidad acierten en la publicidad que ponen y pongan efectivamente una publicidad que le pueda llegar a llamar la atención a ese usuario, también se puedan ver reducidas. Bueno, sí, ahí vamos a empezar a hablar un poco más de este tipo Fou, Agustín Fou, creo que se llama, que justamente llegué a partir del escritor de Subprime Attention Crisis. Entonces, esta persona que se dedica como a investigar sobre el fraude en publicidad, empieza a tirar unos números, no números en realidad, pero sí como unas algo que llama la atención, digamos, ¿no? Por ejemplo, el tipo se llama, ¿cómo se llama? Agustín Fou. Él investiga todo esto y aparte tiene como una empresa de analytics ahora que justamente es un poco esa competencia a lo que sería Google Analytics. Pero sí, en realidad él tiene un montón de cosas online. Entonces, una de ellas, ponele que se la voy a pasar por acá porque es muy interesante y no sé, peludo, si vos la querés ir mostrando. En realidad es un slideshare. El tipo publica bastantes cosas y en realidad acá hay una en la página 3 de esto que pasé recién. Hay una pequeña grafiquita que creo que es bastante clara de por dónde viene la mano, básicamente. Si no la podemos ver no importa, pero básicamente es diferentes. Pero para la gente que escucha y no ve, estamos mostrando una especie de gráfica que muestra el crecimiento en el uso de internet en el móvil en base a años, ¿no? en el tiempo. El crecimiento de los usuarios de internet en general, no mobile, perdón. Y después ves en la misma gráfica el crecimiento en publicidad digital en dólares. En dólares. Entonces, digamos que para los que no están viendo, no lo estoy pudiendo poner porque es un script y no lo puedo bajar. Bueno, no importa, así pero voy a poner el link bueno, vos ya pusiste el link ahí, así que se puede ver ahí. Y voy a poner el link para que yo pueda hacer un share screen en Twitter. Ahora. Vale, igual ahora creo que yo puedo poner este link. Share. Estamos compartiendo ahí, ¿no? A ver si ahí está compartiendo, pero yo lo que veo es esto. Es el chat. Tenías que hacer clic en ver o algo así. Le puse, pero lo que estaba poniendo lo que se está viendo es el chat de Discord. Buenísimo. Entonces vamos a dejar de compartir porque no me está dando bola esto y me encantaría compartir esto. Claro. ¿Cómo se llama esto? Dame un segundo, producción en vivo. Si no, no lo vemos. A ver si ahora sí. Ahora sí. Perfecto, disculpen las molestias, pero bueno, estamos hablando de una gráfica. Esta es la gráfica que estaba mostrando en realidad. Vamos a agrandarla. Y esto es lo que yo quería mostrar en la línea verde sería el uso de internet y el crecimiento del uso de internet. La línea amarilla el crecimiento mobile. Y la línea azul que sobrepasa todo es el gasto en el gasto de publicidad digital, que obviamente crece mucho más que lo que crece el uso de internet en los humanos. Entonces, una de las
las cosas que está tratando de señalar esta persona es el crecimiento de los bots. Porque eso mismo. Sí, digamos que para la gente que no está viendo, que Faul lo que señala es que hay un tercio de... Perdón, 2/3. Él estima, es un estimado obviamente, ¿no? Pero que hay un poco menos de 2/3 de los prints de ads que son vistos por bots. La publicidad programática hicieron algo que fue justamente empezar a medirla a través de algunas métricas que de alguna manera engañan a las personas que lo están comprando. Y el tipo escribió algunas notas en Forbes. Entonces, digamos que a algunos networks con esta publicidad programática lo que hicieron fue inflar los números y empezaron a tirar justamente métricas más llamativas, que el click salía más barato y que tenían más views, lo que fuera, y eso justamente no se condice con, o sea, como no se relaciona con el uso que tiene Internet. Entonces, una forma digamos que una conclusión de esto es que justamente están vendiendo publicidad falsa, están defraudando a las personas porque probablemente lo que estén haciendo es sea visto por bots, porque no hay más que las métricas que ellos dan de cómo se ven, y eso no tendría sentido por cómo justamente por la gente que transita internet, digamos. Entonces, está bueno eso justamente porque tiene que ver con la... Y por eso en eso se relaciona también con la crisis del subprime. Tiene que ver con la falta de información respecto a lo que se está comprando o lo que no se está comprando. Y tiene que ver con justamente ese reclamo que está haciendo Musk, ¿no? Más allá de que pueda ser un bluff como para salirse del acuerdo o que bueno, que sea una preocupación real, no interesa, pero tiene que ver con eso, que es efectivamente un problema que se está dando cada vez más y que en realidad todavía no ha estallado también porque no hay nadie que lo esté problematizando, ¿no? O sea, sí hay gente, pero hay muy pocos y las grandes... El Big Tech no lo está problematizando. Porque es que sí, las conferencias, hay una conferencia que es también como arranca el libro de Juan, que dice que está Programmatic IO, se llama, y hablan de este tipo de publicidad, y en realidad esto pam, para arriba. Uno de los números que pasé, lo del 88-89%, es del último informe del IAB, de finales de este año, del año pasado, digamos, o sea, con datos de finales del año pasado, que salió en abril de este año. Entonces, claro, lo que me empezó a pasar fue que se empezaron a vender por estos canales de publicidad programática en vez de por canales de audiencias reales, convencidos de que estaban comprando lo mismo, cuando en realidad justamente se empezó a inflar porque este tipo de sitios fueron creados para ganar plata, así como las personas que hacían todos estos problemas en la crisis del 2008, lo mismo están haciendo estos con la publicidad programática, básicamente, y están siendo, por ejemplo, ayudados por este tipo de modelos en donde claramente tienen que haber bots. Claro. Después, a ver, algún ejemplo que tengo más por acá es nada, déjame ver, no me sale. Sí, que déjame buscar algún ejemplo. P&G dice que P&G sacó
cortó 200 millones de dólares en publicidad digital y no vieron demasiado impacto, por ejemplo. Eso quiere decir que hubo instancias, y tengo algún otro ejemplo más por acá, que no es el único, digamos, que sacan publicidad digital, dejan de invertir y no ven que haya un impacto muy negativo. Ahí es donde el FOU dice, bueno, no estás vendiendo porque estás publicitando digitalmente. Estás vendiendo y estás publicitando digitalmente a la vez. Ahí está ese problema, son ¿no? dos cosas diferentes. Exactamente, el problema de las cajas negras también, ¿no? De que no se sabe cómo funciona, y al no saber cómo funciona tampoco sabes en realidad cuál es el impacto de algo, ¿no? Ojo, también, y después hay otro fenómeno, ¿no? Que puede tener que ver también con que no solamente con que efectivamente estén siendo bots, sino también con la efectividad de la publicidad, que eso es algo que yo sé que FAU se centra en el análisis sobre todo de los fraudes y en realidad de la publicidad que no es vista por humanos, sino por bots. Pero también está el fenómeno de la efectividad, ¿no? Lo que yo comentaba hoy, ¿no? De que si vos tenés 600.500 prints de la misma cosa una y otra vez, no te va a servir para nada. En el caso de P&G es una empresa de productos de limpieza. Entonces, si no me equivoco, creo que sí. Entonces, capaz que son otros los métodos por los cuales llega más a la gente. O sea, también está eso, ¿no? No solamente está bueno problematizar ese aspecto técnico, sino que incluso a veces está el problema de la propia efectividad, ¿no? Que es algo que tampoco está siendo discutido. Bueno, por ejemplo, un data exchange, Lotme o Lotame, digamos, por ejemplo, tuvo que purgar su base de datos porque encontró 400 millones de perfiles que eran bots, por ejemplo. Y es un data exchange, digamos, justamente uno de estos nuevos actores que lo que hacen es son parte de este sistema intrincado loco que es la publicidad online y la venta de datos y la acumulación de datos y la idealización de que con muchos datos y con mucha inteligencia artificial y machine learning me va a llegar la publicidad que yo quiero ver. Y no hay análisis hasta ahora de, por ejemplo, si yo, más allá de ver la publicidad o no, iba a comprar lo que iba a comprar, digamos, por decir algo, ¿no? Ojo, que eso es algo que pasa en toda la publicidad, ¿eh? Bueno, pasa en la eso es lo que... en la publicidad analógica también pasa, ¿no? De que vemos las campañas esas gigantescas, y bueno, y a veces se ven los efectos, ¿no? O sea, a veces las empresas ven los efectos, pero también muchas veces que se hacen los estudios de impacto, muchas veces en realidad sí se le paga a una empresa que en realidad es una empresa de opinión pública, que básicamente lo que hace es decirte, sí, muy lindo lo que hiciste, o qué bien que estás haciendo todo, o se te hace un estudio, se hacen esos estudios de marketing que en realidad terminan siendo como súper, ¿cómo es? Autoconfirmatorios exclusivamente, ¿no? Digo, es algo que no es nuevo, es algo que pasa en la publicidad en general, porque digamos que uno de los principales, o sea, la publicidad tiene que hacer dos cosas. Te cobra por vender tu producto, pero vive de venderse a sí misma a los que quieren vender productos. Entonces, en ese sentido, hay como un doble fenómeno ahí, ¿no? Y eso lo observamos tanto en la publicidad digital como también en la analógica. El hecho de que muchas veces no sabemos hasta qué punto las empresas de opinión pública, que en realidad son socias de las agencias de publicidad, no están tan bien, no digo que mintiendo, pero sí como que están dando datos. Nada, como que arman sus trabajos con sus estudios de opinión pública con poco criterio o sin no, ni siquiera digo que sean con mala fe, sino que simplemente que lo hacen como parte de lo mismo, ¿no? Y son parte del mismo circuito. Si una empresa de opinión pública te mata a la agencia, esa agencia la próxima vez va a ir capaz que va a contratar otra. Entonces da como un círculo también vicioso, ¿no? Entonces, el problema de la efectividad de la publicidad, más allá de la relación entre venta y publicidad, que además, digamos que cuando una empresa entra a hacer publicidad, después, en general, suele pasar que no sale a menos que tenga grandes problemas. Entonces uno no sabe hasta qué punto es una campaña nueva la que lo hizo crecer, hasta qué punto es un producto nuevo, hasta qué punto es un cambio
en los consumidores, lo que sea, o incluso campañas que en realidad las empresas no crecen, pero siguen haciendo campañas o hacen campañas gigantes. También tiene que ver con la habilidad de, en el caso de la publicidad, llamémosle tradicional, tiene que ver con la habilidad de las agencias de venderle también campañas a los clientes, y en este caso tiene que ver con la capacidad y la creatividad de los vendedores de publicidad, de espacios de publicidad programática, de vender eso mismo, ¿no? Entonces también está ese fenómeno que además del problema de la publicidad que, digamos, sea mentira, también está el problema de la efectividad, que también es algo que no conocemos. Sí, estoy mirando más ejemplos, me parece que puede estar bueno tirar algún ejemplo más. Publicidades para JP Morgan Chase estaban apareciendo en 400.000 sitios al mes, pero solo 12.000 o el 3% llevaba a actividades más allá de la impresión, básicamente, bueno, ¿no? O sea, estaba apareciendo en 400.000, lo cambió a 5.000 y no hubo grandes cambios, básicamente. Claro. Uber, lo mismo, corta el 80% y también cortó 120 millones de 150 millones que invertía. Y como que los logins o los sign-ups en realidad se mantuvieron igual, digamos. Y bueno, y así. Sí, claro, en realidad, o sea, es como una lista. Claro, está bueno, hay una cantidad de datos que están buenos. Y bueno, y eso creo que tiene que ver con las dos cosas, ¿no? Yo creo que está por un lado el fenómeno que señala Fau, ¿no? De lo falso, y el problema que en realidad tiene que ver también con lo que señala Juan, pero también con un problema más general que tiene que ver con eso, ¿no? Que es otra vez esa incertidumbre de no saber en realidad hasta qué punto afectan las cosas, ¿no? Bueno, sí, como decías, en realidad no es ajeno a la publicidad en general, o sea, no es solo publicidad digital el problema, obviamente. Está esa frase desde el principio de la publicidad, en donde aparentemente se sabe que siempre se está gastando de más en publicidad, pero como que no queda muy claro en dónde. Bueno, en esta publicidad digital se empieza a ver por dónde, por lo menos está claro que hay problemas. Obviamente hay un modelo de negocios que es el crecimiento de la inversión en publicidad, y eso es lo que hace crecer a las plataformas y a estos problemas. Es la razón por la cual Elon Musk quiere comprar Twitter, digamos, o mejor dicho, genera que personas como Elon Musk estén buscando ese tipo de modelo de negocios también, más allá de que capaz que Elon Musk hasta le puedes hacer una lectura tipo permisiva de su persona y decir, bueno, hasta él está dándose se está dando cuenta que no es la publicidad el modelo de negocio a seguir, porque dentro de todo él está intentando, o él está dejando entrever de alguna manera que quiere apostar a otro modelo de negocios. Al principio capaz que no está ni armado, capaz que lo dice por decir nomás, pero justamente es enfocado en que le llegue plata a Twitter por ejemplo, los publishers, digamos. Está básicamente tratando de ser un publisher y probablemente capaz que ni siquiera él, pero si lo dejamos de esa manera, al final vas a tener un real-time bidding de tus tweets que aparezcan en, por ejemplo, los publishers como los diarios, digamos, para explicar dónde podría llegar esto con Twitter, que Twitter es algo que no, capaz que no lo potenció tanto, ¿no? O capaz que sí tiene esos, la verdad no sé, pero digamos, como para ponerlo de ejemplo, lo que podría ser una publicidad podría llegar a transformarse en un tweet y podría estar todo ese mercado adentro de los tweets, porque eso es lo que hacen, o sea, se meten en ese mercado, digamos, y lo tratan de maximizar como se ha maximizado el mercado de las acciones, digamos.
Sí, exchange. claramente. Y en ese sentido también está bueno eso que señalás, ¿no? Digo, de que muchas veces el éxito del negocio tiene más que ver con cómo se arma la narrativa alrededor del negocio que con el negocio en sí, ¿no? Y eso lo hemos visto siempre. Es que es lo que cuentan, que capaz que no dejé tan claro, pero lo que todos más o menos se dan cuenta es que se fue creando en base a economistas y a esos modelos, y se fue vendiendo acá a personas que justamente no lo tenían tan claro, no son tan ávidos tecnológicamente, y se los vende justamente con toda esa narrativa que también hablaremos en algún momento de la inteligencia artificial, del machine learning, y cómo eso es lo que nos va a salvar. Sí, Y vamos a cómo tener que eso es hacer lo que va a maximizar. vamos a tener que hacer Exactamente, 1, 2, entonces. 11 programas sobre eso, claramente, Y porque es un claro, temazo entonces también. está. Es un tema así, por eso está todo metido, porque en realidad todo lo que no hablamos, o sea, lo que nos pasa a nosotros en estos programas es que al final justamente está todo mezclado y tenemos millones de programas para hacer porque se mezclan todos, pero parte importante de justamente este crecimiento es en base a que esta publicidad programática empezó a venderse como la solución magnífica en base a la inteligencia artificial. Exactamente. Y bueno, Adrián, no sé si querés acotar algo más respecto a esto o querés irte al corte. Vamos al corte. Bueno, nos vamos al corte y nos vamos a ir al corte con un precioso juego, también jugado por Nivel Faso, que es el Alien Isolation. Y bueno, ya volvemos. Y bueno, volvemos a López Las Masas. Tremendo juego, No es el receiver, pero es un buen juego, sí. No, sí, la verdad que sí. Y bueno, vuelve el opio a las masas y estuvimos hablando acerca de publicidad, publicidad digital, en particular el modelo de negocios imperante en la publicidad digital actual, ¿no? Ahí mientras aparece Pomelo en el... Todo roto, con la oreja toda rota. Adelante de la cámara de Adrián. Y bueno, y esto nosotros estuvimos hablando primero de un poco la historia y cómo funciona este modelo de negocios, y luego hablamos de bueno, los problemas que enfrenta, ¿no? Digo, me parece que es importante tener en cuenta eso, porque bueno, los que laburamos, sea que laburemos como en tu caso en tecnología en general, o los que laburamos como el mío en publicidad y comunicación digital, sabemos que eso es importante, ¿no? No es un tema menor, pero también es un tema importante tener en cuenta que esto no solamente afectaría a una industria de la publicidad, ¿no? Sino que en realidad el cambio en el modelo de publicidad tiene consecuencias, y el cambio en el modelo de financiación en general de la web tiene consecuencias sociales que no son nada menores, ¿no? Y es un poco por ahí de lo que vamos a terminar hablando. Sí. Las implicancias de lo que fue exactamente. Digamos, este ¿no? modelo de negocios. Exactamente. Hay un primer tema ahí que es central en eso, y es que nosotros lo comentamos medio por arriba, ¿no? Pero que es como súper importante, que tiene que ver que para hacer esto, para poder aplicar inteligencias artificiales o automatizaciones, digamos, relativamente o supuestamente automatizaciones más eficientes que la mera aleatoriedad o ese tipo de cosas. Un tema que es súper importante para estas plataformas justamente tiene que ver con tener muchísima información, porque sin muchísima información estos modelos de automatización en la colocación de la publicidad no tienen sentido. Entonces es necesario tener muchísima información acerca de los usos y en general, ¿no? O sea, de los usos y los historiales de navegación. Por eso también hablamos de qué pasaba con las cookies, ¿no? Cuando aparecen muchos cookies, nosotros, o sea, cuando nosotros no le permitimos a los sitios que nos rastreen, eso lo que significa es que le estamos dando menos información a las plataformas de publicidad, ¿no?
Entonces, eso hay un tema que no es nada menor y que ahora se está hablando un poco menos, pero que hasta hace no tanto era un tema súper importante que tiene que ver con la privacidad de los datos, ¿no? Y el hecho de que en realidad tanto Google como Meta, o sea, tanto Alphabet como Meta, como cualquier otra empresa, lo que hacen justamente es recuperar a partir de nuestra navegación tanto en sus plataformas como en otras plataformas en las cuales ellos tienen trackers o porque compran los datos, ¿no? Pero lo que hacen es acumular muchísima información sobre los usuarios y con esa información la cargan en los sistemas de colocación automática de la publicidad. En algo que es lo que una investigadora estadounidense llama Shoshana Zuboff llamó capitalismo de vigilancia. En tanto de que justamente es un momento del capitalismo en el cual una parte importantísima de las principales empresas basan todo su modelo de negocios en la vigilancia de las personas que están que usan los sistemas de ¿cómo es? Que usan los sistemas de esas empresas o no, porque también a veces puede ser como pasó hace poco que otras empresas que supuestamente no son parte de ese modelo venden su información a data brokers y ese data broker después la vende a otros. Hace poco pasó con DuckDuckGo, que resultó que estaba vendiendo su información también para este tipo, la información de los usuarios. No, y en ese sentido lo que termina apareciendo justamente es que esa vigilancia se da en varios lados y no es solamente lo que hacemos en Facebook o lo que hacemos en Instagram o lo que hacemos en nuestro mail o en nuestra búsqueda de Google, sino que en realidad hay trackers por toda la web en la cual si nosotros no tenemos bloqueadores no solo de la publicidad, sino de los trackers, o sea, es decir, digamos que a veces son cookies, a veces son pequeños widgets que no aparecen, incluso widgets o sea, que no son visuales, pero son como pequeños agregaditos en el código de la página, lo que sea, que en realidad le van recopilando información y se la mandan sea al propietario de la página o a otra empresa que es la que los acumula y eso luego se vende, se negocia y se hace todo eso. Entonces, el primer tema que tiene que ver con este negocio tiene que ver justamente con que es un negocio que se basa en la acumulación de nuestra información y de acumulación de información que por ahí en realidad nosotros hay mucha que sabemos que estamos dando porque nosotros mismos la ponemos, pero también mucha que no sabemos que estamos dando, ¿no? Bueno, eso sin duda. Voy a retomar un poco las líneas de tiempo y si empezábamos hablando de Google, este libro del capitalismo de vigilancia pone el ejemplo siguiente, justamente que era lo que no estábamos mencionando sobre Facebook y en este caso habla de una persona en particular, Sheryl Sandberg, que fue quien primero estaba en Google y luego pasó a Facebook. Entonces en Google Sheryl Sandberg era una de las líderes, la que lideró el crecimiento de AdWords, y entonces en 2008, en marzo del 2008, esta persona entra a Facebook como CEO, Chief Operating Officer, y más o menos como que vio la Matrix entrando a Facebook y viendo el grafo social, digamos, de Facebook. Lo vio como una fuente inagotable de data, información, no solo para vender, sino para crear demanda,
digamos. Empezó a utilizar todo lo que justamente nosotros empezábamos a compartir, y como esa cultura de compartir y entrar en la discusión y eso, y lo que hizo fue maximizar eso al máximo y crear justamente lo que el monstruo que empezó a crear Google en Facebook fue muchísimo más grande, y fue en base a esto, a justamente como esta evolución de ese modelo de negocios que empezó en Google y que siguió obviamente en Facebook. Y en realidad obviamente todo lo que vos decís es verdad, que no es solo no solo eso, sino que obviamente creció por otros lados, y la data que se genera, o metadata que se genera sobre nosotros, va mucho más allá. Obviamente está todo el tema de las cookies, que no hablamos en este programa, pero nada, creo que si tenemos esa línea del tiempo como para cerrarlo, o por lo menos para hablar de la mitad, digamos, de este crecimiento en la publicidad programática, y justamente en este Zuckerberg diciendo: nosotros vendemos publicidad, nada más. En realidad, metido adentro de esa frase bastante ingenua, está todo esto. En realidad, todo este modelo de negocios que empezó con Google, y que después se transportó a Facebook justamente por ser eso. Tener esa especie de grafo social de todos nosotros y ver todas las conexiones que hay. Entonces vieron la oportunidad no solo de satisfacer la demanda, sino de generar un montón de demandas nuevas. Exactamente. Y bueno, y justamente a partir de eso, ¿no? Es que con esos modelos de negocios es que plataformas como Facebook y bueno, o sea, y las empresas de Meta y Google y sus empresas, en particular estoy pensando ahora en YouTube, que es tal vez la más importante en ese respecto, pero también otras, pero bueno, las plataformas sociales lo que hicieron, entre otras cosas, ¿no? Fue armar no solamente su modelo de negocios en base a estas formas de publicidad y a esta vigilancia, sino también armar la forma en la que funcionan las plataformas en base a eso. Entonces, a YouTube ya no le interesó tanto ser un espacio relativamente abierto donde la gente iba y ponía los contenidos que se le ocurrían. A Facebook no le interesó tanto ser un espacio donde la gente hacía básicamente lo mismo, sino que lo que les empezó a importar era más que simplemente ser una plataforma, digamos, en el sentido anterior, en tanto que algo que estaba para que la gente vaya y lo llenara, empezaron a ser agregadores y recomendadores de contenidos con el objetivo en realidad de maximizar su modelo de negocios. Es decir, con el objetivo no de que nosotros podamos hacer los videos que querramos y subirlos y que la gente vaya y vea el opio de las masas en diferido en YouTube o en la plataforma que sea, sino que con el objetivo de mantener a los usuarios vinculados para poder sacarles la mayor cantidad de información posible y para seguir mostrándole videos que lo mantengan en la plataforma para que esté la mayor cantidad de tiempo posible, para que así nos pueda mostrar más publicidad y además para que nos pueda sacar más información. De esa manera entonces es que se da algo de lo que se ha hablado mucho sí en los últimos años, que es los algoritmos, que es como una palabra casi que mágica, pero que más allá de cómo efectivamente funcionan, la cuestión es que están armados justamente para lograr eso, para generar los algoritmos, por ejemplo, de recomendación de contenidos o los algoritmos de conformación de la timeline en el caso de Facebook e Instagram, están justamente pensados para mantenernos en el lugar, o sea, para mantenerlos el mayor cantidad de tiempo dentro de la plataforma, sea en la aplicación o en el sitio web, para mantenernos prestándole mucha atención, para mantenerlos haciendo cosas. De esa manera, por ejemplo, algo que está observado es que contenidos en Facebook, por ejemplo, contenidos que generan más engagement, sea positivo o negativo, es decir, los contenidos que generan más reacciones, sean respuestas, likes, compartidos, lo que sea, son los contenidos que aparecen más y los contenidos que hay más probabilidad de que se nos presenten.
Y esos contenidos, sí, a veces son contenidos sobre, no sé, sobre un meme muy bueno, o fotos de gatitos, o lo que sea, pero también muchas veces son, por ejemplo, contenidos de supremacismo blanco, para enganchar con lo que hablamos la semana pasada. Tal vez no necesariamente explícitos, pero sí contenidos con elementos de supremacismo blanco, conspiracionistas, contenidos pseudocientíficos y pseudomédicos. Pensemos que durante la pandemia, tanto YouTube como Facebook hicieron mucha bulla acerca de sus políticas para que no circule información falsa, y sin embargo sus propios algoritmos estaban haciendo que la información falsa circule con más rapidez, porque esa era información que generaba más actividad dentro de la plataforma, ¿no? Y eso tenía que ver justamente con mantener a la gente haciendo cosas para obtener más información y mantenerla en la plataforma para poder ponerle más publicidad. Entonces, como además de todo este fenómeno que es, que es un problema comercial, hay un problema también que es social y político, ¿no? Entonces no solamente es un problema que afecta, obviamente, a los que trabajamos en lo que es en general los vinculados a estas, de alguna manera, a la publicidad digital, sea porque estamos haciendo sitios de sitios web, justamente de negocios, o porque estamos haciendo videos, GIFs, ads, banners o sitios web o lo que sea para justamente donde van a ponerse esas publicidades. Entonces, me parece que no es un tema menor justamente de encuentrar eso, porque hay un impacto general y el fenómeno del discurso anticientífico y antimédico respecto a la pandemia está súper claro que tuvo que ver con eso, pero lo mismo pasa con QAnon, ¿no? Donde en realidad QAnon, si bien surge en 4chan y después se pasa a 8chan, QAnon explota, o sea, logra convertirse en algo súper importante a partir de los medios de las plataformas digitales, ¿no? Hay unos, ahora no recuerdo el nombre, pero hay unos investigadores que hablan de la normificación de QAnon, ¿no? Justamente que tiene que ver con que algo sale de ese espacio, de ese internet, llamémosle hardcore, ¿no? Que sería el 4chan, 8chan, lo que sea, o incluso algunos espacios muy cerrados de Reddit, ¿no? O Stormfront, o ese tipo de cosas, y se convierte en un tema masivo. Obviamente ahí hay un impacto que tiene que ver con los medios de comunicación analógicos, y con Donald Trump hablando de QAnon, saludando a un agente que tenía un cartel de Q en un evento político, pero también tiene que ver con que las plataformas fue donde hicieron eso. Gran parte de los llamados QAnoners, de los QAnoners más importantes incluso, nunca entraron a 4chan ni a 8chan, sino que solamente veían los que se enteraban de los drops porque alguien los publicaba en algún lado, o después cuando empezó a estar el QMAP, donde estaban también los drops de QAnon, se enteraban ahí y luego comentaban. Por ejemplo, la congresista estadounidense QAnoner, la más importante, Marjorie Taylor Greene, ella decía que ella en realidad no, ella nunca entró a las plataformas, a las comunidades estas, a Paul primero y luego a 8chan, y más allá que sea verdad o mentira, digo, no importa, la cuestión es que es efectivamente. De hecho, ella no parece ser una persona propia de esos lugares, claramente, incluso por cómo reacciona cuando hay otras cosas en otras plataformas. Y en general pasa eso, ¿no? Los propios cubanos nos dicen eso. O también algo que también hablamos la semana pasada, cuando Brenton Tarrant, él habla, sí, que él entraba a 8chan y todo, y puso su manifiesto en 8chan, perdón. Sin embargo, su radicalización, es algo que está bastante bien estudiado, se dio no en 8chan, sino en las plataformas mainstream, llamémosle, ¿no? Como sería Facebook, ¿no? Donde claro, está lleno de grupos de supremacismo blanco, llenos de grupos de racismo. Lo vemos en varios lados, ¿no? No sé, yo no voy a dar nombres de grupos pensando ahora en Facebook, ¿no? Pero grupos que se organizan alrededor de otras cosas, ¿no? Y supuestamente de otras cuestiones que tienen un contenido altamente conspiracionista, anticientífico. Bueno, a veces se organizan alrededor de cosas anticientíficas, ¿no? Obviamente, como pasó con el discurso respecto a la pandemia de COVID
No, pero en general lo vemos eso y eso tiene que ver con esto, con que para generar ese engagement las empresas, las plataformas hacen eso. Y ahí hay algo que lo señala alguien que, bueno, Adrián sabe que, bueno, Adrián también lo lee mucho, a Cory Doctorow, que es un escritor de ciencia ficción, pero además es un activista y un pensador súper relevante respecto a esto. Es uno de los tipos, a mí me parece, es uno de los tipos más lúcidos respecto a lo que está pasando en general. Sí, y que ha sido un actor importante. Claro, porque desde su rol como activista ha jugado un papel importante. Él habla justamente en algo que en realidad ahora después se convirtió en un libro, pero empezó como un posteo de internet justamente, que se llama Cómo destruir el capitalismo de vigilancia. Lo voy a linkear ahora después lo voy a linkear en el Twitter. Pero justamente él lo que dice es que en realidad no hay que entender como que... No hay que entender que funcione así es una excepcionalidad. No, esto funciona así porque está pensado. Así él dice as intended, ¿no? La expresión inglesa, que significa tal como fue la idea. No es que esto funcione así porque hay un par de empresas que son malas. Y no es que lo de Cambridge Analytica fue una excepción. No, eso es lo normal. Así funcionan estas empresas. Y esto no lo vamos a solucionar pidiéndole a las empresas que sean más amables, porque pedirle a las empresas que sean más amables lo que implica decir, vos, tienen a la basura este modelo de negocios que la convirtió en las empresas más importantes del mundo, ¿no? Entonces... Claro. Ahí es donde el Juan aclara y dice justamente cómo está todo tan interconectado que si se llega a caer, explota todo, se crea una burbuja muy grande, porque justamente está todo interconectado. Todas las plataformas funcionan en base a esta publicidad programática, y si realmente se empezaran a tirar números reales y ver cómo funciona realmente el modelo de negocios, sí, se caería todo. Sí, salado. Y bueno, y justamente creo que ese no es un tema nada menor, porque bueno, es el tema central, ¿no? Y la importancia que tiene este modelo de negocios es el modelo de negocios de algunas de las principales empresas del mundo, y en cierta medida también es un modelo de negocios que aún en las empresas que no son explícitamente empresas de... como es de plataformas sociales, o sí, pero que son menos importantes tal vez en eso, o que no es su tema central, también aparece. Estoy pensando en Amazon, por ejemplo, que también en realidad vive de la publicidad programática, y vive de la publicidad programática, o sea, no solamente, pero también de la publicidad programática en otros lados, ¿no? O sea, nos aparecen a cada rato los avisos de Amazon, ¿no? Entonces, me parece que no es un tema para nada menor también tener en cuenta las implicancias que tiene esto, ¿no? Es que creo que va por ese lado, que se nota que si se repensara realmente y se viera realmente, exploraría todo. Creo que nos quedan pila de cosas para decir, como no hablamos nada de lo que se viene, o de soluciones y problemas que se están hablando actualmente. Justo ahora leí hace poco esto que les comentaba de las extensiones de los adblockers. También hay por ahí una nota sobre Facebook y está tratando de desarrollar Facebook, por ejemplo, o Meta, una especie de ads básicos, sí, que limitaría ese micro-targeting de alguna manera. O sea, lo están de alguna forma desarrollando, y que es interesante también justamente hacer, desde determinar, ya que estamos por ahí por la hora, yo había tenido como una idea también de comentar un poco esa línea de tiempo de la Sheryl Sandberg, porque justamente hace poco salió la noticia de que se baja de Facebook, que en realidad, si bien es verdad eso, queda un poco vinculada, y creo que va a quedar bastante vinculada en realidad a Facebook, pero sí se baja de su cargo que tenía. Y bueno, entonces me parece que como metáfora, si ya empezamos
con que empezó con los motores de búsqueda, con Google, con AdWords, si siguió y se potenció con Facebook, por todo lo que estuvimos diciendo. Está claro que después de la pandemia y con el crecimiento que sigue habiendo de la inversión en publicidad y en publicidad, publicidad digital, y además en publicidad programática como parte importante de toda ese gasto de publicidad online, sin dudas que esta especie de cambio o esta decisión de Sheryl Sandberg de bajarse de su cargo en Facebook es sin duda también una especie de metáfora de lo que está pasando en el mundo, en este mundo de la publicidad y publicidad programática. Me parece a mí, no digo que sea realmente, pero sí lo identifico como, bueno, justamente eso, en esa línea del tiempo. Sin duda acá hay una especie podría haber una especie de punto de inflexión, o se puede hablar de otra forma, y sin duda el cambio en esto y la decisión de Sheryl Sandberg de salir de su cargo en Facebook probablemente tire alguna punta o nos muestre alguna especie de metáfora de cómo de lo que va a pasar en la publicidad digital en breve. Sí, me parece que está bueno lo que señalás, justamente porque no es un tema menor. Y bueno, me parece que está bueno justamente eso que decís, porque porque estos cambios que se están dando, que no sabemos para dónde van, pero son los cambios que se vinculan con estas plataformas con las cuales estamos todo el día vinculados, ¿no? Recordemos que no solamente es que nosotros entramos a Facebook y nos ponen publicidades, o que nosotros estamos buscando algo en Google o entramos a YouTube, sino que, yo qué sé, la mayoría de nosotros tiene dispositivos con Android, o los que tienen dispositivos con iOS. Igualmente, digo, también está haciendo su propia estrategia, Apple también tiene su propia estrategia de recopilación de información, que la usa para sus propios intereses, que la vende también. Cuando estamos ahora en Twitch, estamos también dándole información a este muchacho Jeff Bezos. O sea, es algo que está pasando todo el día. No es solamente que es algo que lo vemos en momentos sueltos, sino que en realidad prácticamente todo lo que estamos haciendo está vinculado a esto. Y que en realidad el impacto y el alcance que tienen estos fenómenos es un alcance que es mucho más grande que solamente cuando estamos efectivamente en Facebook o en Twitter o en Google haciendo cosas. Sí, está por todos lados. Yo creo que en este programa tratamos más o menos de explicar por dónde venía. Yo creo que nos faltó un poco más de explicación técnica, como para entenderla mejor, que yo la escribí muy por arriba, en base a justamente ir recopilando un poco de información y tratando de tirar un poco de glosario, más que nada al principio, para entenderlo, porque sí es un tema que es complicado de por sí de explicar cómo se fue formando. Por lo menos eso creo que es lo que quedó más claro, pero sin duda nos quedan un montón de puntas para agarrar. Esto que estamos hablando ahora es como esa introducción a eso mismo, a todo lo que nos ha modificado este tipo de modelo de negocios y cómo nos ha cambiado la percepción de Internet, que lo hablábamos ayer, pero en otro lado. En otro lado, ¿no? Que ya se enterarán. Pero lo hablábamos ayer, y justamente esa crítica a Internet que hay hoy por hoy, en realidad yo lo pensaba y decía, bueno, sí, justo este programa que viene vamos a hablar de esto, y en realidad era justamente por ahí, qué es Internet, Internet corporativo o no, como hacer esa diferencia y entender que lo que al principio podía ser esa utopía de capaz libertad y de conocimiento y de acceso a la información, para cierto tipo de personas necesitaba hacer un negocio, y este es el negocio que se creó, el de los datos y el de las ofertas en tiempo real sobre nuestra atención adentro de este Internet
que al final de cuentas es corporativo. Exactamente. Y bueno, Adrián, no sé si hay mucho más para hablar, obviamente, pero creo que hablamos bastante. Hicimos un buen raconto por algunos de los principales asuntos que están vinculados a la policía digital. Creo que es una buena oportunidad entonces como para ir liquidando. No sé si estás de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, muy bien. Entonces, bueno, si te parece entonces, Adrián, podemos irnos podemos irnos al corte, no, perdón, podemos irnos podemos irnos finalmente. Y bueno, entre los muchos gameplays que tenemos en la vuelta, uno que tenemos ahí es de este juego que se llama Stalker Call of Pripyat, que es interesante por varias razones. Primero porque es un juego medio chulo, ¿no? Yo lo jugué muy por arriba una vez, no a sino al anterior. Era un juego divertido. Y segundo, es interesante porque bueno, es un juego de una compañía ucraniana que transcurre justamente en la ciudad al lado de Chernobyl. Y bueno, porque está bueno, estamos pasando los magníficos gameplays de nivel FASO, así que por geopolítica actual. No sí, te escuché, un saludo. Bueno, no se escucha Adrián, así que hemos perdido a Adrián, o al menos yo no lo estoy escuchando. Pero bueno, nos vamos al corte y nos vamos y hasta la semana que viene nos vamos viendo justamente un poco de este juego y hasta la semana que viene.